Siempre la tarea ha sido al interior del Consejo que podamos en estas charlas aportar conocimiento nuevo, es decir, si bien es cierto que haya una gran trayectoria académica fundamentalmente de investigación, también que tengamos la posibilidad de compartir con la sociedad, con la comunidad, ese nuevo conocimiento, esas nuevas aportaciones que se van desarrollando con el paso del tiempo, y que esto nos da la oportunidad de tener un panorama más amplio de lo que es la trayectoria social del municipio en el que vivimos, del estado en el que estamos, pero sobre todo de la capital del estado, de esta ciudad que ha prodigado siempre la trayectoria de una población interesada y ocupada por la cultura y el conocimiento. Hoy, en esta tarde, está, me decía el señor oficial de la puerta, muy veracruzana, muy porteña, cierto, hace mucho calor, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar un tema, digo, que es por lo demás interesante, en el que, si bien es cierto, hay investigación, poco se ha divulgado el tema de qué pasó con nuestros negros. Hay investigadores muy profesionales, particularmente alguna compañera de nosotros al interior del Consejo, que ha trabajado mucho el tema, pero siempre quedan algunas variables que tenemos que ir reconociendo. Qué pasó con la población negra que habitó el estado de Veracruz y que con el paso de aproximadamente 500 años pues se ha diluido, pero forma parte justamente de nuestra memoria, de nuestra identidad e incluso de nuestra propia genética. Hoy nos acompaña, como ustedes conocen, al doctor Abel Juárez Martínez, que nos distingue siendo un compañero de trabajo en el Ayuntamiento de Jalapa, que es una de las personas que ha potencializado mucho el trabajo de la crónica en lo que va de este año, y a quien desde luego públicamente le agradecemos esa disposición, esa colaboración que siempre tiene para abordar los temas, y quien habrá de tratar el tema, los pactos secretos entre España e Inglaterra en torno a la esclavitud. Doctor, pues queda usted en uso de la palabra y muchísimas gracias. Yo agradezco infinitamente también. Agradezco infinitamente muchos de los que están aquí, queridos amigos y colegas, y sobre todo porque decía Esther Hernández Palacios que solamente en las presentaciones del libro y en los sepelios se conocen los amigos. Y efectivamente, ustedes están con nosotros aquí para compartir esos temas, los cuales esperemos que sean bastante cercanos a lo que ustedes tienen como expectativa. En primer término, agradezco también al maestro Daniel, que está con nosotros, y obviamente agradezco a nuestra cronista de la ciudad de Jalapa, el maestro Espino, que tengo un gran aprecio y con el cual hemos entroncado con algunas cosas bastante apropiadas. Este tema de pactos secretos entre España e Inglaterra en torno a la esclavitud, yo le quería dar el agradecimiento a una investigadora, una antropóloga, porque yo me la encontré en las Islas Canarias y de pronto me dijo, se llama Guadalupe Sánchez, y me dijo, ¿sabes qué? ¿Tú de dónde eres? Pues de Veracruz. Ah, sí, de Veracruz. Mira, yo estuve en la Biblioteca Nacional de Madrid y saqué unos documentos, saqué 100 documentos, dice que los tengo digitalizados. Dice, si quieres de los obsequios, digo, si quieres de los obsequios, me digo, bueno, de pronto, bueno, 100 documentos de una institución así, pues realmente no. Y bueno, no sabía después lo que me iba a pedir, pero en principio yo le agradecí muchísimo, y solo de un documento de esos 100, solo de un documento, saqué este ensayo que es Pactos Secretos entre España e Inglaterra en torno a la esclavitud. Y lo hice con mucho afecto para ustedes, por mucho afecto, porque realmente son los que lo van a recibir. Y en principio la imagen que pongo ahí es una imagen fuerte en la cual se ve a personal que salen de sus tierras, ¿no? de África,
y que vienen cargando lo esencial. Pero lo que más traen ellos, ¿sí? Si ustedes se fijan en la imagen que está al extremo izquierdo, toda una creencia, ¿no? Toda una parte importantísima de su vida. Yo pues estoy muy agradecido con todos ustedes por estar conmigo, y entonces empiezo diciendo lo siguiente: la presencia de mercaderes en el archipiélago canario, ¿no? Y su relación con la trata esclavista es un fenómeno que se da desde el descubrimiento de las Islas Canarias, en particular a partir del viaje de Lancelot Malonchelo. Al igual que sucede cuando el descubrimiento de América, los mercaderes europeos que raras veces llegaron más allí de los puestos mediterráneos, donde compraban oro y esclavos de África Occidental, a los mercaderes árabes se acercan a las islas, y las aguas y costas isleñas se infestan de navegantes y de mercaderes que buscan esclavos y especias. Es decir, a mí me enamoró ese tema de las Islas Canarias, porque poca gente trabaja, ¿no? Estas siete islas, ¿no? 7 islas que se convirtieron realmente en un potencial, pues, como un puente entre lo que sería África, Europa y el Caribe, y obviamente Veracruz. Entonces, por eso es que a mí me atrajo muchísimo, ¿no? Entonces, contextualizando este asunto, el tráfico de esclavos fue un negocio practicado desde antes del siglo X, ¿no? En Asia, África y Europa. Los árabes hábiles comerciantes trasladaban grupos de africanos a través de las rutas que cruzaban el Sahara, utilizando a Europa como puente de transferencia de la mercancía humana y convirtiendo el archipiélago canario en el centro neurálgico de dicho movimiento. El tráfico de negros llegó a ser tan importante que en el siglo XVI los propios teólogos validaron la legitimidad de la esclavitud, en tanto que favorecía la cristianización y alejaba a los negros de sus prácticas perversas. No obstante, lo que subyace en dicha complacencia eclesiástica era el hecho de que el clero residente en las Islas Canarias, por ejemplo, también poseían esclavos para sus servicios personales, tanto esclavas como esclavos. En este comercio boyante estuvo involucrado obviamente San Cristóbal de La Habana y Veracruz de San Sebastián. ¿Por qué San Sebastián, Veracruz de San Sebastián? Porque era un ícono que los veracruzanos tenían como parte, pues, de San Sebastián de Guipúzcoa, porque hubo muchos vascos ahí, ¿no? Entonces, ese elemento era muy importante. Serán puntos estratégicos del comercio de esclavos. Desde los primeros años de la conquista española, los grupos étnicos originarios fueron esclavizados, pero como la legislación española desde las 7 partidas planteaba su rechazo, los europeos buscaron justificar jurídicamente la importación de personas esclavas de una manera escrupulosa. Lo relata el historiador y geógrafo Juan Comas, cito: durante el proceso de colonización, el rompimiento y el cultivo de las tierras y el beneficio de las mismas exigió el empleo de brazos robustos y activos, como eran los negros. Esta providencia que no creaba la esclavitud, sino que aprovechaba la que ya existía por la barbarie de los africanos para salvar de la muerte a sus prisioneros y aliviar su triste condición, lejos de ser perjudicial para los africanos transportados a América. Le proporcionaba no solo el incomparable beneficio de ser instruidos en el conocimiento de Dios, el verdadero y de la única religión, la católica, con la que este supremo ser quiso ser adorado por sus criaturas, sino también todas las ventajas que trae consigo la civilización. Yo recuerdo muchísimo también unas clases que originalmente nos daba don Francisco Alfonso Avilés sobre los negros, ¿no? Y cómo me impactaron desde aquella época, pero nunca pensé meterme más en el tema. Y sin embargo, pues ahora estoy aquí compartiendo esto, ¿no? El panorama descrito resulta emblemático para Europa, en tanto que marca su entrada definitiva en la escena mundial del tráfico de esclavos,
cuya fuerza de trabajo alimentaría las ruedas de la acumulación originaria de capital que se estaba gestando desde el continente recién descubierto. En contraste, África, pausadamente, quedó despoblada de sus hombres y mujeres en edad productiva, dado que los traficantes de esclavos los arrancaban de sus actividades importantes como la agricultura, paralizando el desarrollo de sus regiones. La ruta de la expansión y conquista implementada por la corona española requería mano de obra permanente, hecho que provocó un incremento en la demanda del número de esclavos debido a la urgencia para trabajar en las tierras de América del Norte, Centroamérica y América del Sur, y por supuesto el Caribe. Según el historiador Eric Hausmann, en sus datos que recogió en el Archivo Nacional de Madrid, la cifra de esclavos africanos transportados a América durante el siglo XVI se situó alrededor de 1 millón. Para el XVII aumentó a 3 millones y en el siglo XVIII alcanzó la cifra récord de 7 millones de esclavos que trajeron aquí a estas tierras. Y en opinión de don Gonzalo Aguirre Beltrán, profundo conocedor del tema que nos ocupa, fueron al menos más de 200 tribus de la costa occidental de África, Cabo Verde, Bantú y Angola, de donde procedían los esclavos ofertados en los mercados de la Nueva España. El investigador agrega que se prefería a los sudaneses, relegando a los bosquimanos y hotentotes y negritos, debido a que los sudaneses eran más fuertes, jóvenes, con mejores habilidades para sobrevivir la travesía, donde los asignaban en las bodegas de los buques hasta arribar al puerto de la Veracruz. Leyes y tratados en torno al comercio de africano. Para los reyes católicos, el descubrimiento de América se tradujo en una renta próspera, pues conllevaba la explotación de la tierra, la minería, la mano de obra y en general de todos los recursos naturales. El negocio se duplicaría, por decir lo mínimo, si se trabajaba con más celeridad o en mayor proporción los territorios colonizados. De tal manera que el Imperio Español impulsó el tráfico de esclavos y con este fin, durante el siglo XVI, los primeros contingentes de negreros fueron enviados a las minas desde las Antillas, Chile, desempeñándose en cuadrillas junto con indígenas en lavaderos de oro y en las plantaciones agrícolas. Este periodo se conoció como el Ciclo de Oro. Las restricciones de la corona que prohibían el comercio ilegal de los negros fueron burladas frecuentemente por los corsarios ingleses. El más famoso, que es hasta novelado por muchos hombres de letras, relata cómo viajaban de pueblo en pueblo por el Caribe ofreciendo negros en ventas secretas y nocturnas y comerciando toda clase de mercancías con los españoles. Debido a este problema, para el siglo XVII, Portugal, Francia, Inglaterra, Gran Bretaña y Holanda fueron autorizados para el comercio negrero a cambio de pagar significativas regalías a la corona. Es decir, la corona, como decía, nosotros no podemos practicar la esclavitud, porque según nuestra religión nos prohíbe la corona española. Sin embargo, sí podemos aceptar unas cuotas que nos paguen, ¿no? Inglaterra, Francia, Holanda, ¿no? Y Portugal, ¿no? Entonces, así lo hizo. Con el Tratado de Asiento de Negros decretado en 1713, España y la corona británica establecieron un pacto secreto para una recíproca utilidad con beneficios a sus vasallos. En dicho documento, los ingleses aceptaron apegarse estrictamente a un permiso concedido durante 30 años nada más, a partir del 1 de mayo de 1713 hasta el mismo mes, pero de 1743, para poder conducir de África a América la cifra bíblica de 144,000 esclavos de ambos sexos, de todas las edades, además de conceder al personal británico autorización para el cuidado de las dependencias establecidas en suelo americano para atender las actividades del asiento. Es decir, no solamente les permiten que metan esclavos a todas las posesiones y colonias americanas, ¿no? Sino que además les permiten que lleguen gente, su gente, ¿no? A administrar estas instalaciones. Los asentistas ingleses tenían la libertad de emplear en el viaje a sus navíos, a su cuerpo británico, tales como capitanes, maestres, pilotes y
marinería propia para travesía. No obstante, el personal, a pesar de practicar la religión anglicana, tenía que sujetarse al llegar a los territorios americanos con absoluto respeto y sin embargo ningún reparo a las normas santas de la religión católica romana. De no ser así, se les revocarían los permisos para el comercio de esclavos. Noten el pacto. Interesados en no perder sus privilegios, la mayoría de mercaderes y asentistas ingleses anglicanos que atravesaban de Europa a Nueva España juraron solemnemente ante la Biblia que desde pequeños eran católicos. Entonces, notan ese tipo de utilización ideológica y religiosa, ¿no? Con este recurso, pues los ingleses lograron derogar las leyes que impedían la entrada de extranjeros, y de esa manera cómoda los asentistas tendrían amplia libertad para operar los intereses del asiento, específicamente en lo que corresponde a la utilización de operarios solo ingleses, patrones, embarcaciones, capitanes, tripulación y administraciones del tráfico en los puertos. Ahora, estos ingleses serían tratados como vasallos de la corona española, ya no como ingleses. Imagínense ustedes qué cambio tan tremendo, ¿no? Era voluntad de la corona conceder licencia amplia a los asentistas para que cada desplazamiento a radas americanas pudiese enviar un navío de 300 toneladas a las Islas Canarias. Por bueno, los asentistas tendrían amplia libertad para operar los intereses del asiento, específicamente en lo que corresponde a la utilización de operarios solo ingleses, tanto patrones, que serían tratados como vasallos de la corona. Era voluntad de la corona conceder licencia amplia a los asentistas para que en cada desplazamiento a las radas americanas pudiera enviar un navío de 300 toneladas a las Islas Canarias primero, y desde ahí reenviarlo ya cargado y con registro legal de todos los frutos que en ellas se acostumbraban. Con los mismos privilegios, España extendió su autorización a, cito, don Bernardo Francisco Marín, de la Compañía Marítima Guinea de Portugal, una oportunidad especial para que los mercaderes gaditanos desplazaran sus intereses mercantiles a las Islas Canarias y de ahí al Caribe y América, confiando en obtener considerables beneficios. Es decir, todo estaba de acuerdo a los negocios, nada se hacía. Con la anuencia real, ya don Bernardo Tinajero de la Escalera concedió a la Compañía de Inglaterra, aparte del asiento del comercio con negros, que traía, ya se había autorizado, un permiso especial para operar un buque de 500 toneladas por año durante las 3 décadas que durante el privilegio se había pactado, es decir, 15.000 toneladas en total, para que pudiesen comerciar libremente en las Indias, recordándoles que el monarca peninsular esperaba recibir el beneficio de la 4ª parte de las ganancias por el comercio de esclavos. El documento en cuestión contiene una cláusula que prevé como única condición el hecho de que no se podían vender los géneros y mercaderías británicas sino solo en el tiempo de la feria. ¿Cuál feria? La de Jalapa. Libre de todos los derechos de Indias. Bajo este escenario mundial e internacional, en un pueblo, una villita que era pequeña, ¿no? Al principio, se convirtió en un escenario importantísimo en el contexto del comercio negrero. ¿Por qué? Porque aquí se hacían, hagan de cuenta, como pasarelas, ¿no? En donde a los negros, ¿no? se les revisaba, ¿no? Básicamente, todo, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, esas pasarelas realmente convocaban a hacendados, ¿no? Asentistas, a gente que venía procedente de todo el reino novohispano e incluso del sur del continente, y entonces en dicha villa se instaló un mercado de negros que eran adquiridos por esclavistas mineros, dueños de haciendas, plantaciones o simplemente mercaderes que provenían de diferentes regiones americanas. Su resistencia y fuerza física era valorado lo mismo para desempeñarse en el servicio personal que en algún oficio, como ayudantes en la construcción de edificios de gobierno, caminos, puentes, albañiles, carpinteros y artesanos, al grado que se llegó a afirmar en las tertulias, las verbenas donde la gente participaba, ¿no? Que un negro bien valía más que 4 indios. Entonces, noten ustedes cómo es posible que
que en realidad se jugó durante mucho tiempo con el valor que tenían los negros, porque en realidad sí tienen otra complexión, y que eran superiores al blanco para el trabajo rudo del trópico. A partir de ese valor, lo que define la ubicación del esclavo en el sistema colonial condiciona su movilidad social. El indio no tiene movilidad social, pero el negro sí. El negro sí, y sus posibilidades de conservar su cultura es su integración económica. Es en el sistema de explotación en el que se definía su estatus. El africano comenzaba su proceso de liberación pagando con su trabajo su libertad. O sea que podían ser libertos, ¿no? Negros libertos, con su trabajo redimía a los suyos, con su trabajo también aprendía y ascendía en un cambio de estatus. Y ahí tenemos entonces, en ese momento, cuando ellos podían transmitir a los que venían con ellos, a su descendencia, ¿no?, su herencia religiosa, y también podían recrear parte de su cultura original. Tantos lugares en México que tenemos en donde se reconstruyeron, ¿no?, lugares en donde la cultura del negro fue muy fuerte y muy enorme. Tanto así, ya para cerrar esto, porque luego tomo el micrófono y se me olvida que hay más. Tanto así que dice, los grupos de esclavos se concentraban en las regiones cercanas a las villas y a la diversidad de funciones en las que trabajaban. Se integraban a las ciudades. Por ejemplo, en 1763, cito a Francisco de Ajofrín, a su paso por Córdoba, daba cuenta de la existencia de 33 ingenios de azúcar y más de 2.000 negros trabajando en la región. En esos años, Gemelli Careri, viajero italiano, en su referencia al pueblo de San Lorenzo de los Negros, asentaba: aquí parece que se está en Guinea. Son tanto hombres como mujeres de hermosas facciones y muy aplicados a la agricultura. Y así se dice que el mulato fue el ser más bello que pisó este espacio de la Nueva España. Y con esto cerraría. Todos estos factores explican el esplendor que alcanzó la villa de Jalapa, que coincide con el auge del comercio de esclavos. Las crónicas de la época describen un lugar con mesones y hostales de todo tipo y lujo, con facilidades para tener al caminante, de clima ideal, tenía copiosos yacimientos acuíferos, se acabaron, y una vegetación exuberante que rodeaba a las mansiones solariegas de elegantes balcones y amplios patios tachonados de rosas, orquídeas, jazmines y gardenias que cual cascada colgaban airosas de las múltiples ventanas enrejadas. Hasta parece de poesía, ¿no? Pero ahí terminamos con esto, y yo cerraría como en esas circunstancias, bajo el reinado de Felipe V, el primer rey de la dinastía de los Borbones. Desde entonces están los Borbones, ¿no? Y el virrey Baltasar de Zúñiga, marqués de Valero y duque de Orión, se publicó la Real Cédula que señalaba el establecimiento formal de las ferias de Jalapa en 1720. Y solo 7 años de haberse firmado con los británicos el Tratado de los Cientos de Negros, y con el cual Inglaterra no solo recibía de España el usufructo de Gibraltar, Mahón y Menorca en Europa, sino que también adquirió el permiso amplio para poder establecer sus intereses en las mismas ferias como Jalapa. Un especialista de la historiografía mexicana sobre esclavos negros, Naveda Chávez Ita, sostiene que en términos socioeconómicos el ascenso de esta villa de manera vertiginosa atiende a sus antecedentes por ser un sitio colocado en una zona generadora de riqueza. En Jalapa y sus alrededores se desarrolló una fuerza y precisión que vinculó a la esclavitud negra y la explotación del azúcar, fenómeno que apropiadamente la posicionan ya como un sitio muy importante desde la segunda mitad del siglo XVII. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, excelente la aportación del doctor. Y ahí quisiera yo, antes darle la palabra a nuestro amigo el maestro Daniel Méndez y presentarlo con ustedes, comentar que una persona que hizo durante varios años, dice él en un documento que es
no lo firma, lo publica en 1788, nos platica algo con relación a cómo movían a los negros de entre la Sierra Leona y la montaña del Cabo en África, y dice así: al fin la providencia me apartó de aquellas escenas de horrores e iniquidades. Hice 3 o 4 viajes en el comercio de negros, sin el menor escrúpulo de la vida que había escogido, creyendo que bastaría tratar a los esclavos con toda la posible humanidad. 9 años de experiencia me habilitan para que me dé de entero crédito, y a pesar de tener 33 años de edad, hoy tengo los remordimientos y la compasión que se me presentan por los hechos que en la memoria con tanta viveza no puedo confirmarlos con el juramento. Dice aquí: los navíos mercantes procuran arribar a la bella estación africana y salir antes de los huracanes que reinan entre el mes de mayo y octubre, pero en caso de que el comercio vaya lento, es preciso aguardar una carga suficiente, y entonces es cuando más expuestos estamos a las intemperies. Los navíos siempre van a la costa cargados de licores, suficiente licor fuerte, que toman los negros a cambio de sus esclavos. Es importante esta nota, es decir, hay una población negra que está vendiendo negros a los ingleses y a los españoles a cambio de licor, pero que los marineros no hacen escrúpulo en bautizarlos con agua y causándoles más perjuicio a los que cometen que a los que lo padecen. La rivalidad es causa de sangrientas disputas entre blancos y los naturales del país, por cuya razón perdemos muchos hombres, ya por heridas, ya por venenos, además de que la borrachera tiene funestísimas consecuencias en aquellos climas. En fin, los esclavos no paran un momento de discurrir sobre los medios de adquirir su libertad. Cuando comienza el combate, no los llegamos a coger sino después de haber perdido mucha gente. Pero si los negros salen vencedores, entonces perece toda la tripulación. No hay año que no presente escenas sangrientas. Algunas veces sucede que se incendia el navío y son víctimas, así los blancos como los negros. De 8,000 marineros empleados en las costas de África, estoy hablando más o menos de 1788, cuando él escribe esto 9 años antes, perdemos una quinta parte, que hace unos 1,600, y este cuadro de desgracias que trae consigo el comercio de los negros horroriza mucho más el saber, como no lo ignoro yo, que esta especie de vida corrompe para siempre el alma. Es decir, no era fácil también en el proceso de captura, es decir, había un proceso de guerras y de defensa que este hombre anónimo, no nos dice quién es, lo publica en 1788. Está con nosotros también un extraordinario amigo que es Daniel Méndez Vivanco, integrante del Consejo de la Crónica, un académico muy reconocido en el medio de la educación media superior en el Estado, particularmente en las escuelas donde trabajó y de las cuales alguno fue director, en Huatusco, su tierra de origen, y desde luego en la Escuela de Bachilleres artículo 3, y todas las actividades culturales en las que él tiene una gran trayectoria rescatando la memoria histórica de la región de Huatusco, pero que comparte con nosotros al interior del Consejo de la Crónica también la tarea de interpretar y recuperar esa memoria en los jalapeños. Daniel Méndez Vivanco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, y quiero agradecer, porque me siento obligado, tengo el deber moral de decirlo. Quiero agradecer la invitación que me hiciera el Consejo de la Crónica a través de mi amigo, el cronista de Jalapa, Vicente Espino Jara, y la anfitrionía de estar aquí en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que he estado en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones, y he disfrutado la anfitrionía de quienes han estado aquí,
como es en este caso el doctor Abel Juárez Martínez, así como también de mi amiga la maestra Virginia Mirón, que aquí la estoy observando y que le agradezco su presencia. Son tantas cosas que quisiera decir, que también le pediría a mi amigo el maestro Vicente Espino que cuando haya que concluir me lo vaya indicando, porque también luego profundizo porque me apasiona. Ustedes deben saber que en mi trabajo con los medios de comunicación, en radio y televisión, me ha apasionado muchísimo, y gran parte de mi vida ha sido la investigación sobre el conocimiento religioso. Y por eso, cuando se me hizo la invitación para estar en este foro, en esta mesa principal, pues al analizar, al darme cuenta de cuál era el eje rector de esta serie de intervenciones, no dudé un solo momento en escoger el asunto de el devocionario negro religioso, con un subtítulo: Conquista, Colonia y Empresa Europea. Esta charla que hoy la comparto con ustedes, también les quiero decir, cuando hablaba de los medios de comunicación, que tuvo una motivación en su momento para prepararla, y aquí quiero citar a mi querido amigo Jorge Saldaña, con quien trabajé alrededor de 13 años en la televisión, que a él le interesaba mucho este tema y yo fui preparándola. Lamentablemente el tiempo ya no me dio la oportunidad de que Jorge me escuchara, pero está salpicada de anécdotas como esta rápida que les quiero comentar. En una ocasión, cuando terminó Sopa de Letras, en la que yo intervenía al lado de él, vino el programa de Nostalgia, y el programa de Nostalgia estuvo dedicado a la música afroantillana, y estuvieron allí grupos musicales como invitados de Jorge Saldaña, y Jorge Saldaña me pidió que fuera teniendo algunas intervenciones sobre la participación de la gente. Bueno, ahora entiendo que los antropólogos dicen que uno debe expresar grupos étnicos, ya no debe uno decir raza negra, raza blanca, sino que ahora hay que decir grupo étnico negro, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido salió una melodía, interpretaron una melodía que seguramente ustedes la conocen, y que fue tema de una película, Angelitos Negros, en la que participó Pedro Infante, y eso le llamaba mucho la atención a Jorge Saldaña, y Jorge Saldaña dijo que la letra había que analizarla, y efectivamente hay una parte de esa melodía de Angelitos Negros donde dice el texto de la canción: píntame angelitos negros, pintor que pintas con maestría, ¿por qué desprecias su color? ¿Qué no es así que un ángel negro, si se porta bien, va al cielo? Y tiene como un mensaje implícito de, o no es así, ese es el mensaje implícito, o no, que los angelitos negros que se portan bien no van al cielo. Entonces empezó toda una serie de comentarios que fui haciendo, y que me preguntaba también Jorge como entrevistador, y surgió todo este hilo conductor de la charla. ¿Por qué el devocionario religioso negro? Porque si nosotros revisamos en el santoral católico romano, pues nos vamos a encontrar con que efectivamente, aparejado a la conquista y a la colonización, pues ya escuchábamos al doctor Abel Juárez diciéndonos la presencia de el grupo étnico negro, y cómo se fue integrando al proceso cultural y hegemónico que significó la conquista y la colonización, sin olvidar el hecho de que la empresa europea
pues por eso decía yo, es un grupo hegemónico, porque traía toda esa carga cultural para imponerla. Debo citar aquí, hace unos días, una discusión fuerte que seguí de cerca con el periodista y cronista, uno de los cronistas de la Ciudad de México, Héctor de Mauleón, que tuvo con Eduardo Matus Moctezuma. Y Eduardo Matus Moctezuma, cuando hay una parte donde Héctor de Mauleón le dice a Eduardo Matus Moctezuma que el conquistador y el colonizador, como consecuencia lógica, vino con un brazo ejecutor que significó la espada, que simbolizaba esa violencia, esa imposición, pero también, decía Héctor de Mauleón, vino la cruz que suavizaba. Así le dijo a Eduardo Matus Moctezuma, y entonces Eduardo Matus Moctezuma, eso me impactó y lo quiero compartir con ustedes, dijo, bueno, no hay que olvidar que había un proyecto de Europa de traer toda esa carga de valores, de ética, emanada del cristianismo, pero también aquí, en nuestro mundo prehispánico, había una carga ética y de valores que no debemos minimizar, y que fue fíjese lo que dijo Eduardo Matus, fue un encontronazo, que ya en alguna ocasión lo había dicho Octavio Paz a propósito de una conmemoración del descubrimiento de América en su momento, y que fue una imposición, que caló hondo en la esencia, en el sentir y en la idiosincrasia de lo que hoy es nuestro pueblo mexicano, la gran nación mexicana, y con nuestros antepasados. En ese sentido, Eduardo Matus Moctezuma hizo una observación doblemente interesante, que estaba en el proyecto cuando ya termina la conquista de México, cuando cae la ciudad de Tenochtitlan. Estaba en los planes, había una alternativa en los planes de que no se construyera lo que sería el territorio, la metrópoli de la Nueva España sobre la Gran Tenochtitlan, sobre el lago, sino que había una alternativa que era la más viable, la de virar hacia el estado de Puebla, sobre todo pensando en Cholula. Pero precisamente el proyecto ideológico al que hizo alusión Eduardo Matus Moctezuma describe que es el proyecto de la Iglesia Católica, la evangelización, con todo este simbolismo que sí significa imponer ese simbolismo creando la metrópoli de la Nueva España sobre la Gran Tenochtitlan, y con todas las consecuencias que esto arroja, ¿no? Estamos viendo en la actualidad en cuanto a la orografía y el asentamiento humano ya muy fuerte que tiene la Ciudad de México, pues todas las consecuencias que ha habido por vivir allí. Pero esa parte se me hace muy interesante. Esto lo comento porque la Iglesia Católica no debemos perder de vista que trabaja sobre 3 ejes doctrinalmente hablando. O sea, se nos ha dicho hasta el cansancio que hay una imposición, que hubo una imposición de la Iglesia Católica, y es obvio que venía esa imposición, pero al fusionarse y darse el mestizaje, la Iglesia Católica lo que hizo, y aquí viene lo de la empresa europea, ¿por qué le pongo esa parte final al título? La empresa europea significaba aterrizar el proyecto europeo en términos socioeconómicos y culturales, pero también aterrizar la religión oficial, que era la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, decía yo, que trabaja sobre 3 ejes rectores, doctrinalmente hablando: la Biblia, la tradición
y el magisterio de la Iglesia. Y en el magisterio de la Iglesia está ese grupo que inmediatamente vino después, cuando empezaron a desaparecer los llamados apóstoles, los seguidores principales de Jesucristo, y luego el grupo de seguidores siguiente que lo hubo y que no debemos perder de vista, de discípulos, que fueron alrededor de 75 gentes. Y en ese hilo conductor, lo que se fue tomando en cuenta es llevar a cabo la enseñanza hacia nuevos territorios. Estoy dando un dato, me estoy adelantando un poco a una charla que luego vendrá en este marco conmemorativo de los 500 años, para que nos vayamos centrando y vayamos entendiendo el porqué de todo esto que sucedió, todo este conjunto de hechos. Entonces, cuando se lleva a cabo esa acción pedagógica, es porque viene acompañado de un marco conceptual. Y el marco conceptual, hay uno principalísimo que no debemos olvidar, que debemos tener presente, que es el concepto de católico. Es cierto que el concepto de católico no está en la fundamentación bíblica, pero se debe al magisterio de la Iglesia, y hay una explicación teológica de que aquel pasaje cuando dialoga Cristo con Pedro y le dice: a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y tú todo lo que ates en esta tierra quedará atado en el cielo, lo que desates aquí, allá va a quedar desatado. Allí empieza el concepto de catolicismo, la universalidad. Y la universalidad es extender lo más que se pudiera el mensaje de Jesucristo y empezar una organización institucional, toda una organización institucional que yo le llamo así, es la Iglesia Católica que hoy conocemos como es la Iglesia Paulina. Por esta Iglesia Católica, que la vemos como tal, obedece a un esquema de organización paulino, porque es San Pablo el que predomina, el que está por encima de Pedro para llevar a cabo ese esquema de organización. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero así se ha manejado, así se ha conducido la Iglesia Católica. Entonces, con ese marco referencial llegan los evangelizadores. Aquí con el conquistador, el orden es, siempre me gusta utilizar el término FAC, así como lo estamos escuchando: franciscanos, agustinos, jesuitas, viene aparejado con los dominicos, y el devocionario religioso se está ya conformando desde ese momento, desde esos tiempos. Es decir, vamos a ver que el ir incorporando al santoral romano a gente de color negro no es casualidad, no es algo que surja de manera circunstancial, más bien obedece a toda una serie de fines del proceso evangelizador. Porque ¿qué le va a pasar a la gente de color, al esclavo negro que llega con el conquistador? Llega, pero irremediablemente, lo decía también el doctor Abel Juárez, tiene que entrar a un nivel de aceptación sobre el credo católico. Y ese credo católico es el que lo va a guiar y lo va a fusionar con sus patrones, y luego se va a extender hacia los indígenas. Hay un dato que clarifica y que refuerza lo que estoy comentando. Cuando se llega a la Antigua, a donde vamos a encontrar el primer templo católico, que es la Ermita del Rosario, como así se le llamó en aquel tiempo, se da un hecho que es muy ilustrativo. Se viene una vigilancia por parte de los soldados y descubren, por un lado, a un judío
que ya vienen también con el conquistador español, descubren a un judío teniendo una práctica religiosa de acuerdo al judaísmo. Y por otro lado, a un negro teniendo una práctica religiosa animista propia ya del continente africano, pero así muy clandestino, para que no se diera cuenta el soldado, el patrón. Y ya ahí en esa ermita del Rosario, con ese esquema de organización que traía Hernán Cortés, deben ustedes saber que ya se empezaba a manejar lo que posteriormente sería la Inquisición. Inquisición que viene de inquirir, que viene de cuestionar, y son severamente sometidos a un castigo, a un juicio por llevar a cabo esas prácticas. Pero bueno, los religiosos, tomando en cuenta ese dato, los religiosos van a ir integrando a las comunidades negras y a las comunidades indígenas a la religión católica. Y es aquí donde yo quiero compartir un texto que es muy breve, que me parece que es importante que ustedes le presten atención, porque nos indica el origen de este devocionario religioso negro. Dice: en el mundo católico, los santos han sido intercesores de las necesidades espirituales de los devotos de antaño y aún del presente. Estos personajes se hicieron muy populares entre las poblaciones locales y regionales. Los hubo como patronos de ciudades y reinos en ambos lados del Atlántico, como especialistas frente a las calamidades y epidemias o como protectores para ciertos grupos sociales. En cuanto a Nueva España, el abanico devocional fue muy diverso. Las órdenes religiosas y el clero secular, la palabra secular lo debemos entender como es la persona, el religioso, aquel que tiene esa práctica religiosa, pero que no pertenece a una comunidad religiosa en específico, no está ordenado como sacerdote. Y el clero secular muy pronto difundieron los cultos más importantes de Europa, y sus imágenes fueron insertadas en los altares de las iglesias y conventos desde el siglo XVI. En este contexto, uno de los aspectos más descuidados de la historia de la esclavitud ha sido la vida religiosa de los africanos y sus descendientes. Según los especialistas, para 1645 se estima que se habían importado 150,000 africanos al virreinato novohispano, quienes arribaron tanto por el comercio oficial como por contrabando. Esta población necesitada de atención espiritual encontró refugio en la religión católica. Así, la devoción a los santos negros formó parte de un imaginario construido por la Iglesia para cohesionar y establecer lazos de identidad entre las comunidades negras esclavas y libres durante los siglos XVI al XIX. Los santos, oigan bien esto, los santos más socorridos, voy a repetir este dato porque me parece que nos lleva a la ejemplificación. Los santos más socorridos fueron San Benito de Palermo, San Antonio de Noto, San Elesván, San Baltasar, el rey mago negro, que conocemos de acuerdo con la tradición cristiana, católico-cristiana. ¿Se acuerdan que hay un villancico que también tiene su tiempo, tiene su antigüedad, que dice tan los guía un negrito que todos le dicen el rey Baltasar? Un villancico de la temporada navideña que nos viene como exportación cultural de España. Santa Ifigenia y más tardíamente San Martín de Porres. Por eso pedí que la imagen de San Martín de Porres esté presidiendo en estos momentos mi charla, por la fuerte influencia
que tuvo este santo. Digo así, la fuerte influencia que tuvo este santo en tiempo pasado, y lo voy a explicar en esta parte concluyente. Sin embargo, solo 2 de ellos fueron promovidos por la Iglesia novohispana: el franciscano Benito de Palermo y la etíope Ifigenia. San Benito nació en Sicilia en 1524 y murió en Palermo el 4 de abril de 1589 a los 65 años de edad. Una década después de su muerte, su culto había llegado a la Ciudad de México cuando los morenos y mulatos fundaron la Cofradía de la Coronación de Cristo y San Benito de Palermo en el convento franciscano de Santa María la Redonda. Su parroquia hoy se ubica en la esquina de Vicente Rivapalacio y Pedro Moreno, a unos pasos de lo que es el Paseo de la Reforma en la colonia Guerrero, allá en la Ciudad de México. Hijo de esclavos sicilianos, fue franciscano y pasó de ser fraile lego. Lego viene como la derivación de laico, o sea, una persona religiosa que no tiene una orden sacerdotal, a superior de su convento. Pronto fue conocido por milagroso hasta el punto de ser venerado en vida por los sectores populares y protegido por las élites. Fue beatificado en 1743 y canonizado en 1807, por lo que es considerado el primer santo negro reconocido por la Iglesia, razón por la cual fue quizá el más popular dentro de este conjunto de advocaciones que figuraron en el mundo católico. En la Nueva España contó con 5 cofradías, hermandades, así se toma el término, cofrade, hermano, fraterno, el que está cerca, que se ubicaron en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Querétaro y en la villa de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, todas fundadas por negros, mulatos o morenos libres durante el siglo XVII. En cuanto a la africana Santa Ifigenia, hasta hace muy poco se pensaba que su veneración solo se había difundido en Brasil y Portugal, pero también en Nueva España se promovieron prácticas piadosas en su honor. Fue la orden carmelita la que oficializó el fervor de Santa Ifigenia en los territorios dominados por la monarquía española y portuguesa en el siglo XVIII. A diferencia de San Benito de Palermo, la devoción a esta santa fue impulsada por carmelitas, mercedarios, dominicos, franciscanos y hasta jesuitas, casi siempre entre las comunidades de negros y mulatos. Se dice que Ifigenia nació en Etiopía y que fue princesa de Nubia. Como hija del rey, se convirtió al cristianismo cuando recibió el bautismo junto con otras 200 doncellas por parte de San Mateo, o sea, el evangelista. Junto con otros compañeros fundó un convento de religiosas, pero este fue incendiado por un tío suyo, quien había usurpado el trono. En este episodio se menciona que milagrosamente, por intercesión del cielo, el edificio fue salvado, al igual que las monjas que vivían allí. Así, esta africana ayudó a la evangelización de su territorio por varios años. Luego, enferma y rodeada por sus hermanas monjas, falleció el 21 de septiembre del año 46 de nuestra era. En el calendario litúrgico se celebra a Santa Ifigenia y a San Mateo en esta fecha, o sea, allá por lo que viene siendo el mes de septiembre. Ese dato me parece muy importante que lo conocieran ustedes. Entonces, aquí, dado que estamos en una institución académica, netamente académica y de investigación, yo me quedaría con una conclusión que me parece sumamente significativa. Los antropólogos nos han dicho del sincretismo cultural, y entonces tenemos que pedir el auxilio de la antropología, de la misma arqueología, de la historia, de la sociología también, para darnos cuenta que hay toda una explicación que nos ilustra
el por qué ese magisterio de la Iglesia para crear el devocionario obedece, aquí haría yo a un lado la parte teologal, que es mi fuerte, la cuestión teológica, pero debo aquí hacer énfasis sobre todo en la antropología. La parte teologal nos diría pues toda esa historia divina, ¿no? de conexión con lo sobrenatural, y la antropología nos dice que ese devocionario, ese santoral romano, esa agiografía, viene de agios, es un término griego, agios, que es santos, santoral, y grafos, descripción. Los agiógrafos son los especialistas de los santos. Ese santoral romano, ninguno se libra de ese santoral romano, nos dice la antropología, de la explicación sobre el por qué surge. Y surge para conectar el contexto socioeconómico, sociohistórico, a donde se va a dar a conocer el santoral, el santo en específico. Y ahí nos vamos a encontrar que un santo o una santa o una vocación mariana, porque aquí hay que incluir también a María, la Madre de Jesucristo, en sus distintas advocaciones, pues qué interesante, ¿verdad? Qué ironías de la vida aparecen en las grutas, al borde de los ríos, a donde se está llevando a cabo la actividad comercial y a donde también hay fines políticos determinados. Sería el caso de un santo de la comunidad negra como San Martín de Porres. San Martín de Porres surge, deben ustedes saber que es un proceso muy largo el que se llevó para pasar por lo que es el proceso. Se llevó alrededor de 50 años, muy parecido al proceso de canonización de Rafael Quízar y Valencia. Para ser santo, vino a ser santo, declarado como santo, el proceso de canonización en 1963, Martín de Porres, allá en el Perú, religioso dominico. Canonizado por el Papa Juan XXIII. Y es Martín de Porres el que va a surgir en el momento adecuado, cuando están los señalamientos, lo había anteriormente, pero en esos momentos hay señalamientos muy fuertes de si la Iglesia Católica estaba manejando una marginación racial y social. Y vuelvo al ejemplo con el que inicié esto: píntame angelitos negros, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué no había una actitud de negación a eso? No, ya escucharon ustedes las fuentes históricas lo que nos dicen, pero fue surgiendo en el momento adecuado. Si ustedes me preguntan cómo va el impacto de Martín de Porres en estos momentos, que lo tuvo en México, lo tuvo tiempo pasado en México, en Perú sigue estando fuerte, pero en estos momentos, y ya han tenido que reconocer los agiógrafos, que a los santos les pasa como que también está pasando su época. Y San Martín de Porres, al menos en lo que se refiere al medio mexicano, está experimentando esa situación. Y comentábamos con el maestro Vicente Espino, lo mismo sucede, y llegábamos a una conclusión: lo mismo está sucediendo en el terreno de los indígenas con Juan Diego. Parece ser que el santoral de Juan Diego, que es más o menos como por el 9 de diciembre, no ha impactado. No ha impactado, y en esa conversación que teníamos los indígenas de Tlaxcala, los niños de Tlaxcala, y llegábamos a esa conclusión con el maestro Vicente Espino de que ¿no será que está costando trabajo el asunto de la discriminación? Que no hemos podido superar eso. Ahí lo dejo como reflexión. Y bueno, en las advocaciones marianas, cuando yo mencionaba
el contexto sociohistórico en el que van surgiendo, hay historias muy análogas, muy parecidas. Las vírgenes morenas a negras, a mulatas. María de Guadalupe, pero que si ustedes, por razones de tiempo, me hubiera gustado leer ese fragmento, pero si ustedes leen y revisan concienzudamente la historia de la Virgen de Extremadura, que es con la que llega Cristóbal Colón y Hernán Cortés, a la que le tenía una gran devoción, la Virgen de Extremadura es una virgen morena, es una virgen morena que se le aparece a un campesino allá de España, como se le apareció aquí a una gente de campo indígena, y que le pide que vaya a ver al obispo y le diga que quiere colocar un templo para que se honre su memoria, y que también hay una luminosidad. O la Virgen de Montserrat, que acompaña a las batallas y las conquistas de los españoles en su confrontación con el mundo árabe para reivindicar su posicionamiento en la península ibérica. La Candelaria, o tenemos aquí en el estado de Veracruz, tenemos el caso del Cristo Negro de Otatitlán, y surge en un momento en que la actividad comercial allí es fuerte y se requiere unificar a toda esa población que está dedicada a esa actividad comercial y a esa explotación del campo, en el que están los grupos étnicos negros e indígenas, porque se ha dado esa fusión. Y Juan Pablo II, concluyo con esto ya, Juan Pablo II inaugura su pontificado en 1979 visitando México, y tiene como meta primera y final ir a la Basílica de Guadalupe, pedir que lo lleven ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Quiero que me permitan recordar la expresión cuando lo suben ahí en el elevador y va con el cardenal Norberto Rivera y tiene a la imagen frente así como hablaba Juan Pablo II, dice: école, ahí está la morenita del Tepeyac, como la virgencita de Czestochowa. Y le contesta Norberto Rivera: efectivamente, santidad, ahí está la morenita del Tepeyac. La Virgen Morena, la Virgen Negra, nuestra Virgen de Guadalupe aquí en México, con la Virgen de Czestochowa allá en Polonia. Qué curioso, ¿no? Gracias por escuchar. Este tipo de charlas siempre son muy ricas porque nos permiten avanzar y ver diversas perspectivas de un tema o de muchos temas. Y está claro que el proceso dominante europeo en lo que se va a llamar América por ellos, que son estas tierras en las que hoy somos los habitantes, va a tener caracteres normativos, y en esos caracteres normativos, desde las leyes de Indias y los propios reyes van a ir estableciendo los dogmas y las características de cómo se debe de educar a los esclavos, y la educación que se les debe dar a los esclavos por todos los decretos y las ordenanzas que tienen y las providencias que se toman en donde hay ayuntamientos, donde hay alcaldes mayores, donde está toda esta población asentada, dice la propia normativa, es instruirlos todos los días en la religión católica. Es que deben de trabajar de jornada a jornada, de sol a sol, y al término del trabajo deben de asistir, de acuerdo a este proceso educativo, a escuchar misa y a rezar el rosario con una característica: en presencia o del dueño o del mayordomo, para que se note si lo hacen con compostura o devoción. Fíjense qué nivel de control
un control en la circunstancia, no en lo espiritual, ¿no? Finalmente. Pero la práctica de 300 años ha traído como consecuencia todo esto que se acaba de comentar. También nos señala las propias normatividades que para vestirlos y para alimentarlos había que atender de acuerdo a la justicia divina y darles la ropa de acuerdo a la zona o el territorio donde vivieran, proveerlos a todos como obligación de los patrones, y que estas normativas debían de estar pegadas en las casas consistoriales, en las casas de los ayuntamientos o en la audiencia, para que todos los negros estuvieran enterados que tenían derecho a misma cantidad y cualidad de alimentos y de vestido que todos el resto de la población libre. Sin embargo, yo diría, el proceso educativo solamente era cristianizar, no enseñar el español, ni a leer ni a escribir. Por lo tanto, ¿cómo se iban a enterar que tenían derecho a ello? Y por otra parte, la misma normativa en las ciudades y en las villas establecía que al principio y al término de sus jornadas, solamente en los días de diversiones, que eran los días de fiesta, podían beber alcohol, siempre en presencia de quienes fueran los dueños o propietarios, y sin dejar de que en el primer año que arribaran o entraran como parte de los bienes del hacendado o del el finquero, deberían de ser bautizados con un nombre cristiano. Es decir, el proceso de dominación cristiana es asombroso y lo tuvimos en toda nuestra región. Digo, hay que recordar que tenemos muy cerca todas estas fincas cañeras, ¿no?, que llamamos haciendas, por llamarlos de una forma más del centro del país, pero que era Pacho, que era La Orduña, que era La Estanzuela, en donde se comerció durante muchos años con esta población negra que estuvo sujeta a toda esta reglamentación y que, bueno, hasta 1829 obtienen una libertad en un documento jurídico que voy a compartir con ustedes, que es este documento que logramos encontrar, que es justamente por Antonio López de Santa Anna, en donde comunica o informa que ha concluido el proceso de esclavitud en el Estado mexicano. Y llama a mí en lo particular la atención donde dice concretamente, artículo número 1, queda abolida la esclavitud en la República. Segundo, son por consiguiente libres los que hasta hoy se habían considerado esclavos. 3. Cuando las circunstancias del erario lo permitan, se indemnizará a los propietarios de los esclavos. Y aquí el planteamiento y la reflexión sería, todavía después de 300 años de explotación, de abuso, de humillaciones, de crímenes que fueron en exceso, había que indemnizar a los propietarios porque se les causaba un agravio o se causaba un agravio a la economía de la zona. Y entonces la ley es muy clara y seguramente si buscamos en mayores documentos encontraremos, como en la expropiación petrolera, los procesos de indemnizar a quienes resultaron agraviados con la prohibición de la esclavitud del Estado mexicano. Este documento está firmado, está emitido en Jalapa, en el puerto de Veracruz, que era la capital de la provincia, en septiembre 30 de 1829, que es un acuerdo que se duplica de la Presidencia de la República del 15 de septiembre del mismo año para conmemorar el aniversario de la independencia con un acto de justicia y de beneficencia nacional. En ese momento era gobernador constitucional del Estado, Antonio López de Santa Anna, y a partir de ese momento en el territorio, por norma, encontramos que se prohíbe la esclavitud. Sin embargo, pocos años antes, un periódico del puerto de Veracruz, el 20 de septiembre de 1823, tiene una nota que es la que yo he encontrado más reciente a esos momentos. Se vende una negra en 400 pesos. Tiene entre 20 y 21 años de edad.
la acompaña una niña negra de 1 año de edad libre. Los interesados pasar a esta casa a informarse. Entonces, es decir, hay un discurso muy complicado en una sociedad que se vino construyendo a partir de todos estos momentos, de la captura en África, de la llegada a Veracruz, de las circunstancias en las fincas cañeras que después se van con los años a convertir en fincas cafetaleras, muchas de ellas, y en donde la mano del esclavo fue fundamental para detonar las extensiones de tierra, motivar la economía, pero con grandes sacrificios, con gran explotación, pero sobre todo con una carga doctrinal cristiana que, bueno, ha traído como consecuencia todo este proceso sociocultural en el que ahora vivimos. Se abre un panel de preguntas y respuestas por parte del público, por favor. Le hago llegar un micrófono. Don Daniel, decía usted que entró la espada del conquistador y para suavizar entró la cruz, pero no entró suavecita, entró igual de duro que la espada, no le veo ahí ninguna compensación. No, desde luego. ¿No? Así, desde luego que, Bueno, decía yo que de acuerdo con la historia oficial se comenta y se sigue diciendo que la espada entró fuerte y la cruz entró suave. Desde luego, bajo una óptica crítica, lo que acabo de decir es la versión oficial. Bajo una óptica crítica, pues nos vamos a encontrar con que hay informaciones también que señalan fuertemente la posición de la Iglesia Católica para esos momentos. Podría yo dar muchos ejemplos, pero uno de ellos es que el proceso evangelizador se integró a esa imposición de la conquista y allí vendría un primer elemento para enjuiciar a los religiosos de esa época. Y no sé si ustedes se han dado cuenta con pues todas las obras que se han estado escribiendo en la figura de los religiosos, concretamente el de Fray Bernardino de Sahagún, que pues muchos ponderan, pero también no olvidemos que hay versiones, investigaciones muy fuertes que están circulando en estos momentos con motivo de estos 500 años en donde se le recrimina, no sale bien librado Bernardino de Sahagún. Entonces hay posición, como sucede siempre con estos temas, hay posiciones muy encontradas. Un señalamiento derivado de lo que acabo de decir, de los que cuestionan el quehacer de la Iglesia Católica en aquellos años, es por qué se replegó la jerarquía católica a los intereses de quien había ganado en la conquista. Entonces, eso es un juicio muy severo. Sí, cuando don Abel daba su exposición, me llegó a la memoria que cuando uno está en visita de templos o hablando de las construcciones o arquitecturas religiosas, siempre hacen referencia a la mezcla entre el arte europeo y los artistas indígenas. Pero en este momento considero que también hubo la mano obrera de los negros, porque lo mencionó usted, ¿no? Que se integraban como albañiles y como aprendices. Entonces, en esta plática suya, creo que fue de las tres mezclas, ¿no? Porque incluso en Oaxaca vemos, ahí sí hay los angelitos negros. En algunas capillas he visto que están los angelitos o cupiditos o querubines, diferentes nombres que les dan, blancos y morenitos, pero en algunas veo que hay unos más oscuritos. Gracias por escucharme. Yo
la ciudad de La Habana, Cuba. Hay un gran lienzo como de esa pared a la entrada y está una virgen muy morena, y Juan Diego es un mulato, es un esclavo negro, concretamente el Juan Diego que está ahí representado. No hay que olvidar que finalmente todos esos íconos son parte del simbolismo que construimos de nuestra propia identidad y de nuestras regiones, ¿no? Y yo agregaría nada más que estamos hablando de la tercera raíz, ¿no? Estamos hablando de los indígenas, de los españoles y obvio también de los negros, ¿no? Que creo, yo siempre, sin contradecir a don Gonzalo Aguirre Beltrán, mis respetos, pero creo que al final la tercera raíz estaba empoderándose pues de la sociedad digamos americana. Yo ahí recuerdo una charla que dio Sagrario, donde mencionaba que ya no había que ver a los negros, ¿no?, como los sufrientes, los golpeados, ¿no?, sino que había que ver también que muchos de ellos, ya como lo decía Daniel, ¿no?, muchos de ellos fueron fueron considerados de otra forma, ¿no? Y que muchos de ellos también tuvieron una participación muy fuerte, y ya usted lo mencionaba, no solamente en las construcciones, sino en el arte, ¿no? También ellos fueron gente que aportaron, o que han aportado, siguen aportando, porque ellos no se han ido, ¿no? Estamos hablando de una mestizaje muy fuerte, ¿no?, que actualmente está, digamos, nuevamente saliendo, digamos, en las mesas de discusión, pero no solo en las mesas de discusión, sino también en nuestra sociedad, ¿no? Y un comentario también Que me despierta la inquietud, que me parece interesante lo que decía el maestro, que también en la cuestión de la vida de Jesucristo, la fisonomía de Jesucristo, creo que han visto por ahí ya alguna información. Existe una tendencia en estos momentos en materia de investigación religiosa, y con el avance de la ciencia se ha estado observando que pues lo más probable es que la figura física de Jesucristo pues no sea la que nos vino de Europa, así de rubio, muy galán, bien parecido, no, sino que lo más probable es que Jesucristo hubiera tenido una configuración más acercada a la de los árabes, a la del mundo árabe, más oscuro en su piel, tosco en su fisonomía, bajito de estatura. Eso es lo que están dando a conocer las investigaciones científicas, y entonces de ahí ha venido una producción cinematográfica que la recomendaría. Se llama El Evangelio de Jesucristo Negro, en aras de reivindicar la posición de este grupo étnico, que bien vale la pena. Los invito a que revisen eso. Gracias. De lo que decía hace un momento Daniel, el maestro Daniel, lo decía muy bien, que casi la mayoría de los íconos, de las imágenes, de las vírgenes pues, que vienen de Europa, vienen de orígenes negros, ¿no? La mayoría, y simplemente cito el 3 ejemplos, y yo lo rescato porque yo he trabajado a la Candelaria, ¿no? Y la Candelaria, por ejemplo, en Cuba, ¿no? En Cuba todavía tenía esas características de negros, pero está Montserrat, simplemente está la Guadalupana de Extremadura, ¿no? Y está la Candelaria de las Islas Canarias, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Sí, en esos símbolos yo también recordaría que está la Virgen de Montserrat con un gran culto en Tasco Guerrero, y bueno, porque pues, estaban las minas, estaban los negros que trabajaban en la explotación de las minas. El decreto cierra con un personaje importante de la negritud mexicana. Está firmado en el Palacio Federal de México el 15 de septiembre de 1829, pues nada menos que por Vicente Guerrero.
que es la mejor expresión de la negritud que hemos tenido en los primeros gobiernos mexicanos. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Sí, por favor, maestro. Nada más dos cuestiones. Una, considero que los negros o los grupos negros contribuyeron mucho a la economía, que los tres factores son tierra, trabajo y capital. En este caso, los negros pues eran hasta forzados, ¿no?, a jornadas muy fuertes. Aumentó mucho la producción, pero sin justicia social. Es una. La otra, hasta qué punto, por ejemplo, en grandes personajes como el expresidente Obama en Estados Unidos influiría también ese color, pues, para ganar las elecciones, o independientemente que una persona muy destacada, muy inteligente, ¿no? No sé, no se duda si influiría o no. Gracias. Bueno, yo sinceramente me llegó un mensaje y no tomé si me podía repetir, por favor, para contestar. Sí, en la última palabra, sabemos que fue un buen presidente Obama, ¿no?, para los Estados Unidos. La duda es de que, además de ser una persona inteligente, muy sobresaliente, influiría en algo también su color negro, su raza, para la cuestión de ganar la elección. Bueno, creo que se decía que Obama también fue un producto de un marketing, ¿no? Es decir, que ya ahí no era tanto el color del presidente, sino era todo lo que se movió detrás para llevarlo al poder, ¿no? Entonces, ahí se manejan muchos intereses, se manejan diversas miradas de toda parte del mundo, y ya no es necesariamente, tal vez haya algo sentimental por parte de algunos, porque incluso algunos negros no estaban de acuerdo con Obama, no votaron por él, ¿no? Entonces estamos hablando de que no es tanto aquí en este caso lo negro lo que empodera a Obama, sino es toda una serie de características. Yo quisiera ampliar, también me parece interesante la pregunta del maestro, que también no hay que olvidar que en los Estados Unidos de Norteamérica, a donde hay una fuerte presencia de los credos cristianos no católicos, y en estos tiempos que transcurren, está muy latente una visión apocalíptica. Y esa visión apocalíptica yo la trazo en dos sentidos. Para contestar directamente en el caso de la pregunta sobre por qué llega el presidente Barack Obama, ahí en Estados Unidos sabemos la historia de las luchas denodadas y reivindicatorias de los grupos étnicos negros para quitarse esa discriminación de la propia sociedad de ese país. Y ahí interviene mucho pues el gran líder Martin Luther King, al cual Barack Obama siempre dijo que estaba replegado a esa causa política y social que enarboló Martin Luther King. Y en el caso de la Iglesia Católica, esa visión apocalíptica está fuertemente presente en los tiempos que transcurren por toda esa serie de literatura que ha salido de la visión apocalíptica. Me quedo pensando en una versión que hay de, por ejemplo, las profecías de San Malaquías. Y en las profecías de San Malaquías se hace mención de que una indicación del final de los tiempos, porque apocalipsis viene de la palabra apocalipto, que quiere decir que es algo así como que se abre la caja de Pandora. Y entonces con esa visión, una señal indicadora del final de los tiempos, ojo,
del final de los tiempos, bajo esa visión cristiana, sería la llegada de un papa negro. Y entonces también, a ver, cuando muere Juan Pablo II y se convoca al concilio, los vaticanólogos, que hay que seguirlos también porque hay posiciones críticas en ellos también, dijeron que estaba fuerte, que estaba latente en el colegio cardenalicio de que ahora sí llegara un papa negro. No sucedió, lo sucede Benedicto XVI, se retira Benedicto XVI del pontificado y resurge nuevamente en los vaticanólogos esa versión de que ahora sí tiene que llegar un papa negro. ¿Eso se ha disminuido con la llegada del Papa Francisco? No, de ninguna manera. El Papa Francisco ha dicho en reiteradas ocasiones, se lo dijo a la periodista Valentina Larraqui, que él estaría de acuerdo en que hasta donde le permita su organismo, su condición de salud, estar al frente de los destinos de la Iglesia Católica, y si no fuera así, se retiraría. Y entonces ahí viene otra vez esa serie de comentarios de que si ya se trajo a un papa, si se escogió a un papa del continente americano, estaría sonando la hora de que viniera un papa del continente africano, porque en estos momentos la Iglesia Católica está teniendo un trabajo y está haciendo un trabajo misionero para posicionarse en el continente africano. Gracias, saludos a todos ustedes que los conozco, muchas felicidades por este foro. Hay algo que pensar también en estos grupos que llegaron a Veracruz, a México y Veracruz en ese sentido, que venían de distintas tribus. Cada uno de ellos se fueron perdiendo, se fueron disgregando y agrupando según las necesidades de cada población. Si llegaba un grupo de alguna población en sí, se perdía y se disgregaban entre ellos. Ellos mismos se tenían que recomponer en la hacienda, en el espacio, entre los pueblos que llegaban. Y ellos identificaban inmediatamente quiénes eran su sacerdotisa y quién era su chamán. Entonces, muchos de lo que queda también en estas zonas, que bien comentaban que era pues de una manera muy secreta, seguían teniendo de alguna manera, aunque eran distintos pueblos, tenían estas mismas costumbres de cómo organizarse al interior, e identificaron entre ellos, obviamente, de esa población, a volver a identificarse como un pueblo, como una comunidad aparte. Y eso también se agregó mucho en la forma en que se identificó en el pueblo mexicano actualmente, ¿no? Esta forma en que ellos se cerraron para poder defenderse y cerrarse, más que todavía los indígenas, que también lo hicieron en sus primeros momentos, ¿no? Pero ellos en especial vuelven a cerrarse, vuelven a estar presentes y no. En ese sentido, ellos se quedan hacia el interior y nos queda actualmente, pues obviamente en estas comunidades, la gastronomía que ellos quedan, las costumbres, los bailes y las canciones que ellos tocan, ¿no? Entonces, esa parte, por eso yo siento que estaba muy segregada en la historia de México, reconocerlo, leer ahora que tenemos que hablar sobre comunidades de procedencia indígena y afrodescendientes, o ya acercar más, como decías, las etnias en general, de reconocerlo, como decías, Dani. Y esta parte, obviamente, que reconocemos muchos, porque muchos en nuestra región, obviamente, identificamos. Yo vengo de dos ramas de negros, obviamente, unos que estuvieron en Tamiahua y otros que estuvieron en el norte, obviamente, de Tuxpan para arriba, estamos hablando de Tempoal, de Tantoyuca, de Platón Sánchez, ¿no? Entonces, había grupos también ahí, entonces eso lo reconoce uno en la familia, físicamente lo tenemos vivo,
pero nunca lo identificamos, ¿no? Entonces me agrada mucho volver a encontrarnos y reconocer en nuestra familia estas ramas que llegaron. O sea, le digo, la familia, le digo, tendremos el apellido español, pero realmente somos de extracción indígena y negra, en ese sentido. Hay un comentario para la maestra que acaba de intervenir, reafirmar lo que acaba de decir la maestra. Hay un dato interesante, ustedes también deben saber que en lo que es el ritual con relación al Cristo Negro de Otatitlán, se está dando como una apertura ahí interesante, que es, se celebra la misa, por ejemplo, se celebra la misa para el Cristo Negro de Otatitlán, y luego por aquí termina la misa, vienen de las comunidades negras a llevar a cabo sus prácticas rituales frente al Cristo Negro de Otatitlán en el interior del templo. Interesante, ¿no? Solamente felicitarlos porque pues, esto es un tema que es necesario discutir, que no se agota, que quedan muchos hilos que desmadejar y que es importante discutirlo desde la perspectiva histórica y contemporánea, porque hablar de la presencia africana es tomar esas dos caras de la moneda, ¿no? Pasado histórico y la presencia contemporánea. Y celebro mucho que a través del Consejo de la Crónica organizaran esta misa. Los felicito, en verdad, me da mucho gusto. Y qué bueno que se está grabando en streaming para así poderlo reproducir y compartir a quien quiera, ¿no? Porque hay mucha gente fuera de Jalapa que les interesa compartir el cartel y les interesa saber qué se dijo aquí. Nada más una precisión. Álvaro Alcántara, que hace unos meses nos dio una charla en Humanidades, hacía énfasis en que debemos de dejar de usar el término tercera raíz, porque en muchas regiones, particularmente de aquí de Veracruz, la presencia africana no fue la tercera raíz, sino la primera. El mismo puerto de Veracruz, con el censo del siglo XVIII de Revillagigedo, demuestra que hay más población de origen africano en el puerto que blanco. Córdoba, que se siente muy español, la ciudad de los 30 caballeros, también demuestra que es una ciudad parda. La cuenca del Papaloapan, Tlacotalpan, Alvarado, Cosamaloapan, son ciudades, bueno, villas coloniales pardas, y de ahí para abajo, ¿no? Toda vamos a encontrar un sotavento muy afro, muy negro, como un barlovento, ¿no? Desde el Pánuco hasta Tampico, una presencia afro muy fuerte porque la población indígena fue devastada. Desde el siglo XVI fue devastada y repoblado el estado con una presencia negra. Entonces, el término tercera raíz cumplió su función histórica y social dentro de la academia, pero que ahorita tenemos que reformular y redireccionar los términos para hablar ya de una presencia africana muchas veces como primera raíz. Y los felicito. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Sagrario. De hecho, decía, ¿no?, que mis respetos para don Gonzalo, pero creo que esto se llegó a empoderar tanto en esta sociedad que fácilmente no llegó en todas partes, ¿no? Estoy de acuerdo. Pues agradecerles a todos ustedes la amabilidad y la distinción que nos tuvieron de acompañarnos. Estar atentos, vamos a tener el próximo jueves un encuentro con el doctor Ángel José Fernández, que va a hablar sobre el arribo de Hernán Cortés y este debate de las vertientes, los caminos que tomó a partir de los cronistas. Se generan ahí algunas reflexiones interesantes. Va a ser el próximo jueves 6 de la tarde en la Biblioteca Carlos Fuentes de esta ciudad. Agradecerles una vez más su presencia, y yo quisiera cerrar como nos ha enseñado la doctora Sagrario Cruz, no olvidar que todos sin duda alguna, en la casa tenemos ahí en el ropero guardada una abuela negra. Muchísimas gracias.